Buenas tardes. Como parte del programa Lecturas Sociales de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, hoy damos inicio al ciclo de conferencias Seguridad Alimentaria en tiempos de crisis 2020. En este ciclo de conferencias esperamos abrir un espacio de reflexión y de análisis que nos permitan acercarnos a la problemática que desde ya hace varios años preocupan al país y al mundo, que es la seguridad alimentaria, que se ha visto pues amenazada en primer lugar por el calentamiento global, por la crisis ecológica, por la sobrepoblación y tal vez más que la sobrepoblación, el aglutinamiento de muchas personas en las ciudades y el abandono del campo. Esta problemática de la seguridad alimentaria se ha hecho más visible con la crisis sanitaria del coronavirus y definitivamente yo creo que muchas personas que tal vez antiguamente no se preocupaban sí, cómo se sembraba, de dónde salía la comida, ya están pensando que realmente es algo a lo que tenemos que poner atención, así no, pues no sea parte de nuestras profesiones o de nuestro rol de vida. Con este ciclo de conferencias también queremos como hacer una especie de homenaje a nuestros agricultores, a las personas que se preocupan por la industria alimentaria en general y por proveernos pues de lo más importante para la sobrevivencia, que es el alimento y la comida. Entonces, dentro del ciclo de conferencias tendremos en primer lugar a Laura María Gutiérrez, quien es historiadora y antropóloga, quien hoy dará la conferencia Semillas en Pugna, Desafíos para la Soberanía Alimentaria en Colombia. El próximo 18 de noviembre estará la antropóloga Natalia Robledo con la conferencia El COVID tuvo la culpa, perspectiva histórica de la crisis alimentaria rural en Colombia. Y para finalizar este ciclo, durante el año 2020, estará la antropóloga Nelsa de la Hoz hablándonos de los sistemas alimentarios indígenas del pueblo Piaroa en la Orinoquía colombiana. Esperamos que ustedes nos acompañen y también pues que sean partícipes de las reflexiones, de las preguntas y de cualquier aporte en este ciclo de conferencias. Agradecemos pues a nuestras conferencistas invitadas, que todas pues coinciden en que tienen una formación como antropólogas y pues eso les permite también darnos una visión nueva sobre el tema. Entonces los dejo con Laura María Gutiérrez, historiadora y antropóloga, quien es además profesora del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Quisiera agradecer a Marta Janet Sierra y a la Biblioteca Luis Ángel Arango por la invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Mi ponencia se titula Semillas en Pugna, Desafíos para la Soberanía Alimentaria en Colombia. Es bien sabido que las semillas no solamente es la base de la agricultura, sino que está inserta en modelos de desarrollo que conllevan regímenes tecnocientíficos y de acumulación de capital. De esta manera, quien controle la producción, desarrollo y propiedad y circulación de las semillas define en gran parte qué tipo de sistema agroalimentario tenemos como sociedad. Por tanto, el control de las semillas es parte integral de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos y las naciones. Esto es lo que llamamos la soberanía en semillas. Este término deriva de la soberanía alimentaria acuñada por el movimiento social transnacional La Vía Campesina y se refiere al derecho de las comunidades agrícolas y las naciones a controlar de manera autónoma los tipos de semillas que usan, así como los sistemas que regulan cómo se producen, se cultivan, se distribuyen y cuál es el sistema de propiedad de las semillas en sus territorios. Esta soberanía alimentaria en semillas es aún más importante en tiempos de crisis ambiental y por la pandemia del COVID-19 que impacta el sistema agroalimentario mundial. Como sabemos, las medidas de confinamiento
afectan la disponibilidad de mano de obra agrícola, dificultan el transporte, almacenamiento y comercialización de los alimentos, desde lo local hasta lo global, y generan especulación en los mercados agroalimentarios. La pandemia nos ha mostrado con mayor claridad la importancia de producir nuestros propios alimentos, en especial en un país como Colombia con abundancia de tierras fértiles, agua, capacidad para producir todo el año y una increíble biodiversidad agrícola asociada a nuestra diversidad cultural y productiva. Quiero que los asistentes a esta charla, en especial aquellos que son ya adultos, piensen en la cantidad de alimentos que antes consumíamos y ahora están desapareciendo de nuestras cocinas, supermercados, tiendas e incluso de las plazas de mercado. Y aquellos que son de las nuevas generaciones que se pregunten si alguna vez han oído nombrar estos alimentos o los han consumido. Y estoy hablando de frutas como la papayuela, la chirimoya, el anón, zapote, níspero, tamarindo, marañón, corozo, borojó, chontaduro, badea, gulupa y muchas otras. De tubérculos como la racacha, el nao, ibias, chuguas, cubios, ruba, ñame. Y de las miles de variedades, por ejemplo, de papa, maíz, frijol, que tenemos no solo en Colombia, sino en toda la región andina de Sudamérica. En este sentido, quiero enfocar la charla en la importancia de la biodiversidad agrícola y en exponer la importancia de mantener las semillas como bienes comunes. Es decir, ir más allá de la visión hegemónica de las semillas como solamente un medio de producción de la agricultura industrial o una mercancía para la acumulación de capital, mediante su apropiación privada y corporativa por derechos de propiedad intelectual, como derechos de obtentor y sobre todo patentes. Ahora entonces quiero ponerles un PowerPoint para seguir con la presentación. Entonces, la estructura de la presentación. En primer lugar, quisiera hablar de las semillas como bienes comunes en vez de mercancías. Luego, de la importancia de conservar la biodiversidad agrícola y los conocimientos asociados. En una tercera parte, sobre la defensa de las semillas propias como parte de la defensa del territorio, la identidad y la autonomía de los pueblos y comunidades en Colombia, y de las iniciativas políticas y sociales alrededor de las semillas, como último punto de la charla. En esta charla me baso en varios años de investigación con pequeños agricultores y en especial con guardianes de semillas. Los guardianes de semillas son agricultores que tienen un amplio conocimiento e interés por la conservación de semillas nativas y criollas por varias razones: para mejorar la nutrición de la familia, para la conservación del suelo, en usos rituales, para tener autonomía en la industria de las semillas y en general, realmente yo diría que por un amor por las semillas en toda su diversidad. Y quisiera también aclarar que aquí, cuando estoy hablando de semillas criollas o también llamadas tradicionales o locales, son aquellas semillas que son resultado del mejoramiento de las y los agricultores en sus campos de cultivo y huertas por miles de años, básicamente desde el inicio de la agricultura, que están adaptadas a las condiciones ecosistémicas, agronómicas y culturales de sus territorios. Y aquí también incluyo las semillas que llaman creolizadas, que son resultado de una mezcla intencional o accidental de variedades locales o criollas con variedades científicamente mejoradas. Y entonces, a continuación, quiero mostrarles un video muy corto de 2 minutos. Es un teaser de un pequeño corto en el que estoy haciendo parte, sobre Don Atilano, que es un guardián de semillas de Cotorra, un pueblo agrícola en Córdoba,
Es un líder social de dignidad agropecuaria nacional, quien se ha destacado por la defensa de la producción nacional agrícola y por desarrollar una semilla de maíz propia que tiene muy buena acogida en una región con gran presencia de cultivos de maíz transgénico. Entonces, quiero presentar este video un poco para que vean pues las opiniones de uno de los guardianes de semillas con los cuales he trabajado. Bueno, señores oyentes, muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa Sabemos el Campo, aquí en la tarde de hoy con ustedes, aquí en su emisora Cotorre Estéreo. Quiero saludar allá a Playa del Campano, El Bongo, Paso de las Flores, que son mis oyentes. Un cordial saludo para todos ellos, ya que estamos, como dice el otro, en peligro totalmente y la gente realmente endeudada, sin ingresos para las cosas que necesitamos, como la salud, la educación, la comida y todo esto. Busquemos los maíces criollos, busquen la forma de sembrar nuestra semilla, conservarla, arreglarla, que yo aquí en esta emisora les he explicado todo los mecanismos que yo uso para mantenerla durante 40 años, que poco más o menos la tengo. La semilla de atilano se ha extendido por toda la región. Es que todito por aquí sembramos con esa semilla de él. Aquí casi nadie compra así semillas de esa otra, sino donde él. Esa semilla pues ya la hay en todo el departamento de Córdoba, está en Sucre, está en Bolívar, y inclusive hay semillas, de esa mía hay semillas en Venezuela. Yo soy agricultor, pero yo nunca compro semillas, siempre conservo mis semillas, porque otro no lo puede hacer. Una de las cosas que más me duele es que esto se pierda, como me preguntó uno de allá de Playa del Campano, dice, Atilano, ¿y tú ahora que mueras, quién te va a reemplazar? Digo, carajo, eso es lo que estoy pensando, que no tengo quien me reemplace. Los hijos míos, no hay ni uno solo que le interese lo que yo estoy haciendo. Tenemos la esperanza de que los estudiantes, los muchachos, la gente nueva, la juventud, pues mire realmente la vida de nosotros, que es el sector agrario. Hay que ponerle un poquito de disciplina a todo esto, porque si no tenemos agricultura, no tenemos comida. Si no tenemos comida, no tenemos educación, no tenemos salud, y las tres cosas fundamentales las perdemos. Entonces, las redes de guardianes de semillas con las que he trabajado, hay una a nivel nacional que se llama la Red de Semillas Libres de Colombia, y luego con algunas redes locales, en especial y en Río Sucio Caldas, y en especial con las redes de guardianes de semillas de los cabildos indígenas en Vera Chamí de este municipio, y también con una asociación de productores indígenas y campesinos que se llama Asproinca. También con la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame del sur del Tolima, conformada por guardianes de semillas de las comunidades Pijao de esa zona, e igualmente con algunos agricultores y cooperativas agrícolas de San Andrés y Providencia, de los cuales hablaré más adelante. Entonces, un poco quisiera empezar con qué son las semillas según la visión de los guardianes de semillas. Y a medida que yo iba haciendo la investigación, empezaba como a entender que ellos hablan de las semillas, digamos que con tres características muy especiales. Una, como bienes comunes, y en esto son algunas de las citas de los guardianes de semillas que recogí en mi investigación. Y en este sentido hablaban, por ejemplo, de las semillas necesitan caminar libres de la mano de los agricultores. Las semillas son el patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Como seres vivos, sintientes y relacionados. Y algunas de las frases que decían era: se necesita el instinto maternal para cuidar de la semilla, o el maíz transgénico está enfermo y necesita ser curado, o estamos interconectados a través de las semillas son el origen y la vida. Y también asociados a la importancia de la diversidad, de la soberanía y de la identidad.
Y algunas de las frases eran: debemos mantener muchas semillas distintas en la finca, nuestras semillas criollas nos identifican como pueblo zenú, esto es un proceso político de autonomía en defensa del territorio, la cultura y la semilla, o las semillas te dan poder y te mantienen en la finca. Y quisiera empezar entonces por esta idea de las semillas como bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos bienes que son indispensables para el bienestar humano, individual y colectivo. Muchos de ellos son bioculturales en el sentido de que se originan en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Tienen una dimensión material, pero también una dimensión inmaterial, es decir, pueden ser también conocimientos o tradiciones. Y por ejemplo, entonces, ahí vemos una foto del carnaval del Diablo de Río Sucio Caldas, que es parte muy importante de la cultura de ese municipio y que podría ser interpretado como un bien común. Estos bienes comunes tienen también múltiples dimensiones de valor, es decir, no solamente son apreciados por su valor económico, sino que de nuevo tiene valores asociados a la cultura, a la tradición, a la historia, y en general, digamos, a la capacidad de generar bienestar. Y por esta razón, entonces, estos bienes comunes son inalienables, es decir, que su uso y disfrute debe ser colectivo y no puede ser negado a ningún miembro de la comunidad, y no puede ser acaparado de manera privada por ciertos miembros, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos algunos bienes comunes también como el agua, ¿no? Y por ejemplo, ecosistemas claves en Colombia como los páramos. Y dentro de esto, entonces, también las semillas. Y acá quería presentarles un mapa un poco de los centros de diversidad de plantas cultivadas. Y vemos entonces ahí que desde hace 10.000 años, como producto de la domesticación de especies vegetales, han surgido las miles y miles y miles de variedades que tenemos hoy en día y que nos alimentan, ¿no? Como ven, en Sudamérica somos un centro de origen de muchos tubérculos, por ejemplo, de la papa, y también, por ejemplo, de la mandioca o de la yuca, del tomate, y también somos centro de diversidad de cultivos muy importantes como el maíz, aunque el maíz, digamos, su centro de origen está en lo que ahora es México, porque fue domesticado por los pueblos indígenas mesoamericanos. Y entonces aquí vemos cómo esta gran diversidad de semillas que tenemos hoy en día son el resultado de este proceso de domesticación. Y entonces aquí las semillas aparecen como seres vivos que se rigen por procesos biológicos, pero también son insertas en redes socioculturales precisamente por estos procesos de domesticación y diversificación en sistemas agrícolas. Y han sido desarrolladas, reproducidas, intercambiadas libremente por pueblos agrícolas desde hace 10.000 años, y de nuevo tienen esta dimensión material de la semilla en sí, pero también inmaterial, y es todos los conocimientos de su uso, desarrollo, cuidado, que han sido transmitidos por generaciones. Y aquí quería de nuevo traer a colación una cita de una guardiana de semillas de Asproinca que un poco ilustra esta tradición de las semillas como bienes comunes. Esto es también una tradición de bienes comunes que como son los trueques de semillas. Y esta sociedad Asproinca entonces dice, eso es lo que uno está acostumbrado aquí. Si alguien tiene algún maicito o frijol que uno no tiene, pues le regala a uno un poquito y luego uno le regala algún otro que uno no tenga y así. Entonces, como ven, también basados en la reciprocidad, en la solidaridad, en el intercambio libre, aunque esto no quiera decir que en algunas ocasiones haya gente, por ejemplo, de la comunidad que no quiere intercambiar por diversas razones, o algunos
miembros de la comunidad por razones de discriminación que no entran dentro de este intercambio libre de semillas, pero en general las semillas siempre han funcionado en las comunidades como bienes comunes y han sido desarrolladas, sembradas e intercambiadas libremente. Entonces, a partir de esto, quisiera hablar de una ontología relacional o multiespecies de las semillas para explicar un poco qué es una semilla, cómo llega a ser una semilla, ¿no? Y entonces tenemos ahí que en ese proceso de conformación de una semilla se involucran el trabajo y los conocimientos de seres humanos, pero también de seres no humanos. Y tenemos entonces, por ejemplo, los vientos que dispersan las semillas, la luz solar que permite la fotosíntesis, el agua que permite también la fertilidad, el trabajo de polinización de insectos, como por ejemplo las abejas, el trabajo de fertilización de los suelos al que contribuye organismos y microorganismos como bacterias y lombrices. Y tenemos, por supuesto, el trabajo de los pueblos agrícolas por milenios y los conocimientos, ¿no? De estos mismos pueblos. Y esto, por ejemplo, es un calendario agrícola de Asproinca. Y en este proceso solamente desde principios del siglo XX, digamos, ha también sido importante el desarrollo, digamos, tecnocientífico para la producción de semillas híbridas y ahora, por ejemplo, de semillas genéticamente modificadas y las empresas de semillas que participan digamos, en la producción de semillas para el mercado y que últimamente, pues este mercado se ha ido concentrando en unas pocas compañías, ¿no? Mega compañías de la biotecnología, que digamos que están en gran parte del mercado de semillas, ¿no? Entonces, al hablar de bienes comunes, la pregunta que nos surge entonces es de quién son las semillas, ¿no? Y quisiera un poco hablar de esto a partir del ejemplo del maíz. Y como sabemos, los pueblos de Mesoamérica por miles de años lo que hicieron fue tomar el teocintle, que es un pariente silvestre del maíz, y iniciar un proceso de domesticación a partir de la selección de las mejores plantas, de las plantas más resistentes, que tenían mejores granos, etc. Y en este proceso de domesticación, entonces, básicamente crearon el maíz, ¿no? Y en este sentido, entonces, viene la pregunta de quién es el maíz, ¿no? ¿Quién, digamos, se lo inventó? ¿A quién podemos adjudicarle la propiedad del maíz? Y si ven, en esta pregunta, pues básicamente diríamos que es un producto, digamos, el maíz es de toda la humanidad y de los pueblos herederos de aquellos que básicamente crearon el maíz, ¿no? Y entonces allí, básicamente, el maíz es pues un patrimonio de los pueblos de América, ¿no? Al servicio de la alimentación de toda la humanidad, y es realmente imposible decir o nombrar a una sola comunidad o a un solo pueblo y menos aún a una sola persona o a una sola compañía que sea dueña o que haya inventado el maíz, ¿no? Porque, como les digo, el maíz es producto de la domesticación del teocintle por pueblos mesoamericanos hace miles de años y que ha sido cuidado y preservado y luego desarrollado miles de variedades por los pueblos agrícolas pues de América, ¿no? Entonces, en este sentido, desde una ontología relacional de las semillas,
podríamos decir que las semillas son seres íntimamente relacionados con los seres humanos y la vida en el planeta, que han coevolucionado con las comunidades agrícolas durante miles de años y han sido libremente intercambiados y reproducidos en los campos y huertas, especialmente por las mujeres. Y como vemos en este ejemplo del maíz, si vemos en las mitologías de los pueblos americanos, vemos que se cuenta que los seres humanos, por ejemplo, en el Popol Vuh, fuimos creados y somos sociedades de maíz, y donde el maíz no puede reproducirse por sí mismo, sino que necesita ser sembrado por manos humanas para vivir, y al mismo tiempo el maíz pues garantiza la reproducción cultural de los pueblos de América. Es decir, que seres humanos y maíz están constantemente creándose y reexistiendo en común, que hay tantas variedades de maíz como existen pueblos, comunidades y naciones que cuidan y alimentan y son cuidados y alimentados por el maíz a lo largo de nuestra América. Cada semilla y sistema de semilla cristaliza entonces un mundo de relaciones humanas y no humanas, una multiplicidad de mundos de seres humanos. Entonces, a partir de esto, la pregunta es cómo llegamos a decir que una semilla es una invención humana y que es propiedad privada y puede, por ejemplo, patentarse para excluir a otros de su uso y disfrute. Y acá entonces quisiera hablar de lo que se ha llamado una ontología corporativa de las semillas, en la cual entonces las semillas se reducen a una invención humana que produce, digamos que proviene de una modificación genética o últimamente de una edición genética usando las técnicas y el conocimiento científico moderno occidental, y que hace parte de los activos, digamos, de compañías de biotecnología que comercian con estas semillas en el mercado mundial. Entonces, en esta ontología corporativa de las semillas, podríamos definirlas a partir de lo que McAfee identifica como un reduccionismo doble e interconectado, genético y económico. El reduccionismo genético implica concebir las semillas como una colección de genes que pueden ser decodificados con precisión y seguridad, manipulados, transferidos a diferentes especies, encendidos y apagados, y recientemente editados para diseñar lo que se considera supercultivos que podrían lograr una agricultura más eficiente y avanzada en la lucha contra el hambre y la pobreza rural. Y por el otro lado, un reduccionismo económico que convierte las semillas en recursos solo valiosos en la medida en que sirven a las necesidades de algunas compañías y en particular en la medida en que pueden convertirse en mercancías cuyo valor puede ser cuantificado y sujeto a la especulación y a la acumulación de capital. Así pues, esta ontología corporativa de la semilla refleja la colonialidad de la naturaleza y del conocimiento, porque solo considera a las corporaciones y a la ciencia occidental como genuinamente inventivas, al mismo tiempo que invisibiliza el trabajo y el conocimiento de las comunidades indígenas, campesinas, afro, en general de agricultores, y de la multitud de organismos, como vimos, que están presentes en la reproducción de la semilla, como los microorganismos del suelo o las abejas, ¿no? Se parte entonces de una ontología dualista moderna que conceptualiza las semillas y particularmente las variedades criollas del sur global como parte no solo de la naturaleza otra, sino de la doblemente inferiorizada naturaleza del sur global. Estas semillas criollas y nativas entonces se consideran como semillas inferiores por ser naturales y la materia prima para la producción de las semillas mejoradas, mediante técnicas científicas como la hibridación o la manipulación genética. Y en especial aquellas que son manipuladas genéticamente se consideran como una invención humana que puede privatizarse y monopolizarse
mediante, por ejemplo, patentes. En Colombia, si bien no se aceptan las patentes sobre seres vivos, incluidas las semillas, tenemos unos derechos de obtentor vegetal tan restrictivos que se asemejan a una patente. Y esto, bueno, ha sido producto de la adopción de una convención internacional que se llama la UPOV 91 a partir de los tratados de libre comercio, en especial con Estados Unidos en 2012, y que si bien la UPOV 91 fue derogada por la Corte Constitucional y por tanto volvimos a una versión anterior de 1978, que tiene unos derechos de obtentor vegetal que no son tan restrictivos y protegen en alguna medida, por ejemplo, el derecho de los agricultores a resembrar y comercializar la semilla y el producto agrícola resultante de ella de manera libre. Tenemos unas legislaciones derivadas de esa adopción de la UPOV 91 que siguen vigentes. Y bueno, no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero de pronto podría estar en las preguntas. Ahora quisiera pasar al segundo punto de por qué es importante la biodiversidad agrícola. Y aquí, digamos, hay varios puntos que iré explicando. Por un lado, porque nos da resiliencia frente a la crisis climática y ambiental, porque garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, porque está relacionada con la defensa del territorio y además es inseparable de la diversidad cultural, y porque está asociada a cultivos tradicionales y agroecológicos y a la producción de una comida más sana, libre de insumos químicos. Y quisiera un poco entonces aquí hablar de la diversidad agrícola, de varios guardianes de semillas y agricultores con los que he trabajado. Esto viene de un patio, digamos una huerta casera raizal de San Andrés. Y ahí pues si pueden ver ahí en esta huerta casera una increíble variedad de semillas. Por ejemplo, de yuca, de ñame, de caña de azúcar, de plátano, de batata, de fruta del pan, ciruelas, coco, papaya, melón, mango. Y como ven, de cada una de estas especies, pues hay muchas variedades en un pequeño terreno casero. Por ejemplo, también, solo para dar un ejemplo de maíces criollos de la zona cafetera, se han identificado 4 razas: Pira Montaña, Capio Macaseño y Puya Grande, con 87 variedades, algunas de ellas que están en riesgo de desaparecer, como las ven ahí, los Cuba, Vela, Blanquillo, los Dorado, Blanco Limello, Chumillo, Sesmecino y otros. Algunas, por ejemplo, de las variedades escasas de frijol conservadas por Asproinca en la zona de Río Sucio Caldas, donde hay una increíble variedad de frijol, y como vemos ahí, por ejemplo, está el bugueño blanco y el uribe rosado. Tenemos otras variedades abundantes como cachas negras, frijol de año, boca de señorita. Y en general, digamos que tenemos, por ejemplo, acá en los resguardos en Verachamí de Río Sucio y Caldas, una gran biodiversidad de agrícola de frijol y de maíz, y un poco los invito entonces a pensar cuántas de estas variedades, que además son pues muy hermosas, ustedes han consumido, conocen, han visto en los supermercados. Y verán entonces que esta gran biodiversidad que está siendo conservada en los territorios cada vez está más aislada de los circuitos comerciales y de los circuitos de consumo, ¿no?, a nivel local y nacional. Y estas semillas entonces tradicionales o criollas son importantes y, como hablábamos, tienen un valor, digamos, más allá de lo económico, que por ejemplo se conecta con la cultura y la historia.
Y en este caso traje más unos ejemplos, bueno, de San Andrés y Providencia y de la cultura e historia raizal. Si vemos ahí, por ejemplo, el breadfruit o el árbol del pan, que es tan típico de la isla, nos cuenta entonces la historia también de la isla, de esta fruta que fue traída de Asia por los británicos para alimentar a los esclavos de las plantaciones del Caribe y que llegó a San Andrés vía Jamaica. En la isla todavía se conserva también un algodón silvestre que es remanente de las variedades de plantaciones coloniales británicas en la isla, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, lo que llaman el China Root, que da cuenta también de las migraciones de gente asiática y chinos también a la isla. Y tenemos, por ejemplo, este ejemplo de la yuca plateada, silver, que viene de las Islas del Maíz y da cuenta un poco precisamente de esa historia de conexión del pueblo raizal con otros pueblos de origen africano en el Caribe occidental, ¿no? Y con los cuales todavía se mantiene este intercambio libre de variedades, ¿no? De semillas. Por el otro lado también las semillas criollas, digamos, un poco, como les dije, hacen parte de un modelo tecnológico y de agricultura, y dependiendo de las semillas que tengamos, tendremos diferentes modelos de agricultura, ¿no? Y si bien en las semillas tradicionales o criollas generalmente están asociadas con modelos de cultivo campesinos que incluyen el policultivo, que incluyen el cultivo de especies no solo comerciales, sino también para el autoconsumo. Y un ejemplo de esto interesante es el café. Y si ven las variedades tradicionales de café, eran variedades de sombra y por lo tanto se sembraban en policultivo, ¿no? Y esto en parte se mantiene todavía en esta zona de Río Sucio Caldas, en donde se mantienen variedades tradicionales de café o donde las variedades, digamos, certificadas, introducidas por la Federación de Cafeteros, han sido adaptadas y mantenidas dentro de un sistema de policultivo. Y entonces ahí vemos que el café se siembra bajo la sombra de cultivos de pan coger, como el plátano o el maíz, y también se siembra asociado pues, a otros cultivos que son importantes para la dieta local. Y también tenemos huertas en donde Asproinca promueve una agricultura agroecológica, y aquí hay, digamos, semillas ancestrales que han sido traídas y que no hacen parte, digamos, de esta cultura cafetera, pero sí son parte, digamos, de la cultura ancestral indígena de los pueblos andinos, por ejemplo, como el amaranto, ¿no? Y esto contrasta con las semillas, digamos, certificadas de la Revolución Verde y promovidas por la Federación de Cafeteros, que son semillas de sol, ¿no? Y que llevan entonces al monocultivo, precisamente para hacer del café el principal cultivo comercial y romper esta tradición de cultivar en otras variedades y otras especies que sirven para la alimentación local y el autoconsumo, ¿no? Por otro lado, también está otra organización que se llama Manos de Mujer, asociada a los resguardos Pijao del sur del Tolima. Esto está muy cerca del desierto de la Tatacoa, es una zona en donde está creciendo la desertificación. Y acá un poco la misión de esta organización
de mujeres es enfriar el territorio y luchar contra el avance del hambre y el desierto. Y entonces ellas han impulsado la reforestación con especies de bosque nativo como el igua, el tetuma, el guásimo, en sus parcelas y en espacios comunales, pero también han fortalecido lo que se llama el huerto pijao, que es de nuevo, digamos, la forma tradicional de agricultura, que incluye la recuperación y conservación de semillas nativas y criollas de maíz, yuca, plátano, frijol, hortalizas y frutales. Y en este proceso, y quiero resaltar la importancia de la recuperación de estas semillas criollas, es por su importancia para enfrentar el cambio climático y estos procesos de desertificación, ¿no? Y entonces en este trabajo han encontrado y han conservado, por ejemplo, maíces criollos que están mejor adaptados a la sequía, como el guacamayo, el clavo, el bavario amarillo y colorado y el chúcula. Ahora entonces quisiera hablar sobre un poco las iniciativas más políticas en torno a la defensa de las semillas como bienes comunes y a la conservación de las semillas criollas. Y algunas de estas iniciativas son, por ejemplo, los territorios libres de transgénicos en Colombia, y como ven, estos son datos de 2014, pero todavía se mantienen. Sobre todo en resguardos indígenas, por ejemplo, los Zenú de San Andrés de Sotavento en Córdoba y Sucre, el resguardo indígena de Cañamomó, Loma Prieta en Río Socio Caldas, y también el municipio de Río Socio Caldas en 2010 se declaró como territorio libre de transgénicos. En el Huila, en otro municipio en la Unión Nariño, y también en La Guajira. Y ya les explico un poco más en qué consiste esto. A partir del ejemplo de Cañamomó y Loma Prieta, que se declaró territorio libre de transgénicos en el 2009. Y lo que esto significa entonces es que se prohíbe la implementación en nuestro territorio de programas y proyectos gubernamentales o privados de fomento agrícola, de seguridad alimentaria, que contengan semillas y alimentos transgénicos o paquetes tecnológicos que atenten contra nuestras semillas tradicionales, saberes ancestrales y el territorio. Otra iniciativa también de este resguardo es una casa comunitaria de semillas asociadas a los programas de soberanía alimentaria que ellos promueven, y la idea es que conservan semillas tradicionales o criollas, pero también semillas comerciales que son importantes a nivel local, pero que se producen de manera orgánica. Está prohibido cualquier tipo de propiedad intelectual sobre estas semillas. Muchas de ellas se cultivan en tierras comunales que asigna el resguardo. Funcionan bajo un sistema participativo de garantías, digamos que es una especie de sistema, digamos, de certificación, pero que está basado en la visión de la calidad de las semillas asociada no solamente a su productividad y eficiencia, sino también, por ejemplo, a su calidad nutricional, a su resistencia a la sequía, a la importancia para la cultura indígena local, etc. Se promueve un diálogo de saberes entre esos saberes tradicionales, la agroecología y, digamos, la ciencia occidental. Hay un trueque y reciprocidad de semillas, es decir, que las semillas, si algún agricultor local no tiene dinero para comprar semillas de esta casa de semillas, puede intercambiarlas y llevar semillas de otra variedad que tienen abundancia e intercambiarlas en la casa de semillas por semillas que le hacen falta de otra especie o variedad. O puede llevarse las semillas y comprometerse a devolver a la casa de semillas parte de la cosecha para no desabastecer pues de semillas a esta casa comunitaria. Y aquí las semillas también se venden y se compran, pero tratan de establecerse precios justos tanto para compradores como para vendedores.
Y esto, bueno, es un ejemplo de las bolsas en las cuales se comercializan las semillas. Y si ven, entonces ahí dice, esta semilla no es un producto comercial, el costo es para reconocerle al custodio o al guardián de semillas su esfuerzo y dedicación. Y como ven, entonces usan algunos de, digamos, de los estándares científicos de producción de semillas, como la pureza o la germinación o la humedad. Pero la idea de, como dije, esta casa de semillas es lo que dice acá, que es un espacio de encuentro de custodios de semillas criollas y nativas que recuperan, conservan, producen e intercambian semillas agroecológicas que son patrimonio de los pueblos para fortalecer la cultura y el desarrollo de las comunidades indígenas. Otro ejemplo que quería traer a colación es de Dignidad Agropecuaria Nacional, que hicieron un referendo por el agro nacional que buscaba básicamente la soberanía alimentaria en términos de la defensa de la producción y el trabajo agrícola del país, y que incluía la renegociación o terminación de los tratados de libre comercio en materia agrícola y específicamente la derogación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual basado en la UPOV 91, en esta convención internacional de la cual hablé antes, pero que sin embargo no logró recoger suficientes firmas para ser discutido en el Congreso, pero que inició, digamos, una conversación y una movilización interesante en el país alrededor de la defensa de la soberanía alimentaria y de las semillas. Por otro lado, también quería traer a colación la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, y en particular dos artículos, el 5, que incluye el derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional. Y aquí se dice explícitamente que los campesinos tienen derecho a determinar las variedades de semillas que quieren plantar, a rechazar las variedades de plantas que consideren peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural, a rechazar el modelo industrial de agricultura, a conservar y ampliar sus conocimientos locales sobre agricultura, pesca y ganadería, y a cultivar y desarrollar sus propias variedades e intercambiar, dar o vender sus semillas. Y el artículo 10 sobre el derecho a la diversidad biológica. Donde se dice que los campesinos tienen derecho a la protección, la preservación y el fomento de la diversidad biológica individual y colectivamente, a rechazar las patentes que amenazan la diversidad biológica, incluida la de plantas, alimentos y medicinas, a rechazar los derechos de propiedad intelectual sobre bienes, servicios, recursos y conocimientos que pertenecen a las comunidades campesinas locales o son mantenidos, descubiertos, desarrollados o producidos por esas comunidades, y a rechazar los mecanismos de certificación establecidos por las empresas transnacionales. Y llama a la promoción y la protección de sistemas locales de garantía dirigidos por organizaciones campesinas con el apoyo de los gobiernos. Desafortunadamente, el gobierno colombiano se abstuvo de votar esta resolución y la Cancillería explicó los motivos, diciendo que los derechos colectivos que reconoce la declaración exceden y trascienden la legislación colombiana, y que algunos elementos de la declaración van en contravía de obligaciones contraídas por los estados en virtud de acuerdos comerciales y de propiedad intelectual, entre otros. Y también quisiera hablar de este proyecto de acto legislativo número 008 de 2020 para modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia. Y este proyecto de acto legislativo tiene como objetivo prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas, en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y los agricultores a las semillas libres. El ponente de este proyecto es Juan Carlos Lozado Vargas, y ha sido aprobado en primer debate y debe cursar el segundo debate prontamente. Bueno, entonces quisiera concluir, después de haber mirado algunas de estas, digamos, iniciativas políticas y de movilización social sobre las semillas en Colombia, que evidentemente pues dan cuenta de estos conflictos que existen por
por definir qué es una semilla de buena calidad, de quién son las semillas, ¿no? Y cuál es la importancia de la biodiversidad agrícola, sobre todo pues en estos momentos de crisis mundial por la pandemia del COVID-19. Quisiera por ahora dejar ahí para tener espacios para la discusión. Muchísimas gracias por su atención. Laura, pues muchas gracias por ilustrarnos sobre la importancia de las semillas, que tal vez a todos los que vivimos en la ciudad, trabajamos en oficinas y estamos como metidos en el mundo académico, se nos olvida la importancia que tienen nuestros campesinos como preservadores de ese patrimonio biológico tan necesario, porque sin eso pues es imposible la alimentación y finalmente la salud y la vida dependen de una buena alimentación. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto, pues tengo entendido que existe el Banco Mundial de Semillas en Noruega y que hay otros bancos de semillas. Aparte de estas labores que hacen pues como labores aisladas que hacen los campesinos o estas fundaciones o instituciones que conservan semillas, ¿existe algún proyecto en Colombia de banco de semillas así como a nivel nacional? Sí, muchas gracias. Sí, en Colombia, digamos, Corpoica, que ahora se llama Agrosavia, es la entidad encargada del Banco de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura acá en Colombia, ¿no? Entonces, sí, claro, hay un banco donde se guarda, digamos, la biodiversidad agrícola del país y también hay otros bancos, digamos, específicos donde se guarda la diversidad agrícola de ciertos cultivos. Por ejemplo, Cenicafé, pues tiene una colección muy importante, incluso a nivel mundial, de variedades de café y de especies silvestres, digamos, relacionadas con el café. A partir pues de la cual se hace investigación científica y se sacan nuevas variedades, ¿no? Y esto es importante, efectivamente, pero yo diría que es aún más importante, digamos, mantener esta diversidad agrícola en los campos de cultivos de los agricultores colombianos, porque son ellos las que mantienen esta diversidad agrícola en vez de estar congelada en estos bancos de semilla, cuando es una diversidad, digamos, que es mantenida en los campos de cultivo, se mantiene vigente, se mantiene adaptada a las cambiantes condiciones climáticas, ambientales, pero también de los requerimientos culturales, ¿no? De las comunidades agrícolas del país y sobre todo, pues también entonces hace o debería ser parte pues de las redes de comercio y de alimentación del país, ¿no? Entonces, la idea, creo yo, más allá de mantener esta diversidad guardada y congelada y lejos, digamos, de las comunidades agrícolas en estos bancos de semilla, es aún más importante tener esta biodiversidad viva en los campos de cultivo y que por tanto también esté pues disponible y circule, digamos, en todo el sistema agroalimentario del país. Muchas gracias, Laura, por esta ilustración, por esta conferencia. Esto pues es un abrebocas a todas las reflexiones que tenemos que hacer sobre la seguridad alimentaria en Colombia y que definitivamente se vuelven una prioridad en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de incluso cambio, porque ya hasta el Foro Económico Mundial está hablando de un nuevo trato verde del Green New Deal.
Entonces, es muy oportuno que todos empecemos a reflexionar sobre nuestra seguridad alimentaria. Pues quedan invitados para nuestras próximas conferencias y para participar también con sus preguntas. Muchas gracias, Laura. Y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Marta Janet, de nuevo, y a todos los que participaron.